Listo, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy voy a presentar mi sesión para presentar mi mini clase. Primero lo que voy a hacer es mostrar mi pantalla de se envió la invitación. Solamente en un momento. Ok, aquí ya lo tengo. Esta parte pues envió la invitación que viene siendo para poder crear la sesión, ¿no? Ok. Aquí es donde se creó. Muy bien. Voy a empezar a proyectar esta presentación. Compartir pantalla, seleccionar pantalla para compartir. ¿Ya puedes ver mi pantalla, Melissa? Sí. Ok, muy bien. ¿Miras la presentación? Ujú. Ok. Ya está la presentación, la miras completamente. Sí, es correcto. Ok, muy bueno, pues. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Espinosa para presentarme. Ahorita aquí tenemos a mi compañera Melissa Espinosa, que me está apoyando a ver este mini clase que es para el diplomado de cursos en línea por parte de UABC, ¿no? El día de hoy voy a impartir el curso llamado circuitos eléctricos, que son cosas básicas que nosotros necesitamos para poder comprender, entender y cómo hacer un circuito. Y pues, un parte de mi experiencia, soy ingeniero mecatrónico, egresado en el 2018 y aproximadamente tengo 4 años de experiencia en la electrónica, enfocado más al área automotriz. Y vamos a empezar. Dice, vamos a empezar con un pequeño índice donde vamos a ver los temas que vamos a estar abordando durante esta sesión, que es una sesión prácticamente corta. Uno es la corriente eléctrica. Primeramente vamos a entender qué es la corriente eléctrica. Dos, efectos de la corriente eléctrica, cómo podemos utilizarla. Tres, el circuito eléctrico y sus componentes y partes del circuito eléctrico, ¿no? Es lo que vamos a ir viendo. Como cuatro, los símbolos eléctricos, que eso nos va a ayudar mucho al momento de estar viendo diagramas y leer y entenderlos y ver qué significa cada uno de ellos. Vamos a ver magnitudes eléctricas, que es muy importante cómo ver los tipos de magnitudes que se representa la electricidad y la famosa ley de Ohm. Esa también la vamos a estar abordando en este tema y pues va a ser el número 8 como parte de mi despedida. Bueno, vamos a empezar por qué es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, si nos vamos a la parte que conocemos que desde la escuela, pues el flujo de electrones. Si nos acordamos en nuestras clases de química, que nos decían que los electrones se movían de un lado hacia el otro y son componentes que tenemos todos en nuestro cuerpo y cualquier objeto tiene electrones en su materia física, ¿no? Y pues la corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor eléctrico. En este caso, pues puede ser un cable, puede ser metal, aluminio, oro, que son conductores, vaya, buenos para conducir la electricidad, ¿no? La corriente eléctrica es un movimiento de electrones para generar corriente eléctrica, mover electrones de un punto hacia otro, ¿no?
Los efectos de la corriente eléctrica. ¿En qué efectos lo podemos ver? En esta parte tenemos nuestro efecto calórico, que se produce cuando la corriente eléctrica circula por un cable o resistencia y éste se calienta. El efecto calórico es el momento de nosotros energizar un componente. Ese movimiento de electrones, esa excitación que los electrones internamente tienen en el conductor, provoca un calentamiento, provocando que el mismo cable se caliente. Eso ustedes lo pueden ver muy a menudo con sus planchas, sus freidoras de aire, que son electrodomésticos de casa que consumen demasiada corriente y hay mucho flujo de electrones en esos cables que provocan ese calentamiento, ¿no? Y algunas resistencias como son en la tostadora tú miras que están las resistencias y se pone al rojo vivo. Ese es el flujo de electrones que están fluyendo por ese conductor de resistencia que te está provocando que se ponga a rojo vivo y provocando un efecto calórico. También tenemos el efecto luminoso, que este se produce en bombillas, pantallas, televisores, etcétera, ¿no? Ese es el que más conocemos como realmente es la luz o la corriente, donde más lo relacionamos, que tú al relacionar de que la electricidad con corriente es que algo tiene que iluminar, ¿no? Ese es el gran principio de la electricidad. Usarlo como en forma de una bombilla donde tú lo energizas tu conductor eléctrico, pones tu bombilla y obviamente tiene que prender, ¿no? Tenemos el efecto sonoro. Este se produce cuando la corriente eléctrica transforma el sonido en los altavoces. Este flujo de corriente se mira más en las bocinas que tú escuchas tu música, tu audio en el carro, tus audífonos. Todo eso son corrientes eléctricas controladas. Esas corrientes eléctricas controladas son pulsos, son pulsos que van llegando en, en una onda, provocando que cada pulso provoque cierto sonido, y así es como lo va interpretando tu bocina y provoca esa música, ¿no? Tenemos el efecto magnético. Este se produce cuando una barra de hierro, al tener enrollado un trozo de cable de cobre, actúa como un imán. También nosotros, si enrollamos un cobre, un alambre, lo hacemos rollito, creamos un embobinado. Al momento de nosotros energizar eso, podemos provocar un campo magnético alrededor de él, pudiéndolo utilizar como si fuese un imán. Tenemos también el efecto mecánico. Este se produce cuando los motores eléctricos aprovechan la corriente para producir un movimiento giratorio. Esto aplica más para los motores, para hacer acciones cuando nosotros lo activamos, poder llegar a un fin, ¿no? Partes de un circuito eléctrico. Tenemos la parte del generador, que esto viene siendo una batería. Puede ser una batería de 12 voltios de carro, una batería que utiliza en tu control de televisión, etcétera. Esto se representa como un generador. El receptor o carga, que también se le conoce, pues viene siendo un foco, a un motor, alguna bocina, etcétera, ¿no? Y tenemos el conductor, que es el cable color negro. Tenemos el interruptor, que es el que controla el prender o apagar esta bombilla. Y siempre tener muy en cuenta poner un elemento de protección, que este viene siendo tu fusible, ¿no? Estos 5 componentes o partes del circuito eléctrico es fundamental. Tú entendiendo esto ya lo tienes completamente dominado, cómo crear un circuito eléctrico y poder facilitarte en el momento de hacer tus diagnósticos. Está formado por los siguientes elementos, que es el generador, son la fuente de energía. Tenemos como pilas, baterías y alternadores o dinamos. Es lo que podemos representar como un generador. El conductor es un par donde se mueve la corriente eléctrica, que son los cables. Los receptores o cargas transforman la energía eléctrica en otros tipos de energía, son bombillas, planchas o motores.
que viene siendo el foco. Elementos de mando y control, dirige o corta el paso de la corriente dentro del circuito, ¿no? Lo que hace un interruptor, como en tu casa tú prendes o apagas las luces de tu cuarto, eso es lo que actúa el interruptor o el control del circuito. Los elementos de protección, vaya la redundancia, protegen los circuitos y a las personas de un accidente, y estos vienen siendo los fusibles, ¿no? Los símbolos eléctricos, el dibujo de un circuito se llama esquema eléctrico. Los esquemas eléctricos utilizan símbolos que representan los elementos de un circuito de forma simplificada y son fáciles de dibujar. Aquí nosotros podemos ver cómo está compuesto un circuito en esta imagen del lado izquierdo, que tenemos el generador eléctrico, el conductor, el control, la carga y nuestro fusible. De igual manera en este lado, del lado derecho, estos son los símbolos. El generador eléctrico, así es como se representan las baterías, una línea más grande y otra menos grande. Y aquí lo podemos ver como un interruptor que simplemente está acotando, apagando y encendiendo el circuito, ¿no? Conectando y desconectando. Es lo que provoca el interruptor y así es como lo podemos representar en símbolos. Y así se representa nuestra carga o receptor de lo que va a llegar la corriente eléctrica. Los símbolos de los elementos más comunes que se usan en los circuitos son el hilo del conductor, se representa con una línea. Tenemos la resistencia, que se mira dependiendo, hay diferentes elementos, a veces nosotros miramos elementos del lado norteamericano, o sea, de Estados Unidos, y tenemos elementos europeos. En este caso, nosotros miramos aquí la resistencia, que miramos en forma de un zacatito. Eso se representa esa resistencia de Estados Unidos, de la norma de Estados Unidos, y la que está aquí arriba, que es como un cilindro, se representa en Europa. Pero al final de cuentas viene siendo lo mismo. Así se representa la pila, el generador, una bombilla con un círculo y una X dentro, los interruptores. Así se representa encendido y apagado, ¿no? Con contacto y desconectado. El amperímetro, voltímetro y el motor. Esos son unos símbolos básicos que nosotros los miramos en los esquemas eléctricos. ¿Dudas hasta ahorita? No, ninguna, todo ha quedado muy claro. Okay. 5. Las magnitudes eléctricas. Pues el voltaje es la energía necesaria para mover una carga entre dos puntos. Tenemos la resistencia, es la oposición de un cuerpo al paso de la corriente. Y tenemos la intensidad, y es la cantidad de carga que atraviesa un conductor en la unidad de tiempo. Y lo podemos representar con la ley de Ohm, que es muy sencilla de entender. La ley de Ohm se expresa matemáticamente con la siguiente fórmula. La I de intensidad o corriente, que también se le conoce de diferentes maneras. La B, la V de vaca, como el voltaje. Y la R como la resistencia. La resistencia es la oposición al flujo de esos electrones. Tú imagínate la corriente eléctrica como si tuvieras una manguera de agua. Al momento, tu manguera de agua por sí sola es el conductor. Tu manguera de agua sin agua es el conductor. Al momento que tú abres la llave, tú empiezas a energizar ese conductor. Y el agua se representa como los electrones que viajan por ese conductor, por ese cable. Y la resistencia es como cuando tú pisas la manguera y empieza a salir menos presión de agua, eso se representa como una resistencia. El voltaje es todo el flujo de agua. Tú abres toda la llave, viene siendo tu voltaje. ¿Con qué fuerza viaja el agua? Y la corriente eléctrica es cómo viene esa agua, que es la I, la intensidad de la corriente eléctrica, ¿no? Y ese se representa en amperajes. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Tensión a diferencia de potencia en voltaje, resistencia y intensidad o corriente, ¿no? Que una se representa con amperaje, con A,
la resistencia se representa con ohms o omega y el voltaje se representa con la V. Esas tres magnitudes están relacionadas entre sí mediante la ley de Ohm, que matemáticamente se expresa con la ecuación que les mostré ahorita. Si tú quieres sacar la corriente eléctrica, simplemente lo miramos con este triángulo de la ley de Ohm, que es muy famoso internacionalmente. Es voltaje, intensidad y resistencia. A algunos lo conocen como el VIR. Y si tú quieres sacar la intensidad, te tiene una técnica. Tú con tu dedo pulgar tapas la I y te queda voltaje entre resistencia. Y esta es tu ecuación cuando quieras sacar tu intensidad. Si tú quieres sacar voltaje, tapas el voltaje y te queda intensidad por resistencia. Tú quieres sacar resistencia y te va a quedar voltaje entre intensidad. Es muy sencilla la fórmula y es fácil de entenderla, ¿no? Y pues eso es todo hasta ahorita en esta parte. Ahorita voy a ver el tema para que quede más explicado. Tengo esta página que es construcción de circuitos, que les voy a dejar una tarea de cómo construir un circuito y cómo entenderlo, ¿no? Ahorita viene siendo esta página. Ahorita se las voy a mostrar. Viene siendo esta página. ¿Sí la puedes ver, Melissa? Sí, Sí, ok. Viene siendo esta página, ¿no? Vamos a agregar una batería, que era algo que necesitamos. Necesitamos un conductor eléctrico. Necesitamos un receptor o una carga donde vaya a llegar esa corriente. También necesitamos un interruptor. Necesitamos un interruptor. Yo no, discúlpeme. Necesitamos un fusible, que es la protección del elemento de la carga. Y así tenemos completo ya el circuito. Así tenemos completamente el circuito. Nosotros cerramos el circuito y empieza a conducir nuestra electricidad. Si nosotros aquí podemos nosotros trabajar con esta página, podemos poner si lo queremos ver con imágenes, cómo lo queremos ver con los puntos que habíamos trabajado ahorita. Así es como se mira los elementos en simbología, ¿no? El interruptor, fusible, fuente, la carga, y así podemos trabajar con ellos. Esto se los voy a dejar para que trabajemos con esto y poder estar practicando y aplicar también la fórmula que les decía, que les mencioné. Ahorita por último voy a ocupar que me ayuden a contestar esta encuesta. Ocupo, Melissa, si me puedes ayudar a contestar la encuesta de satisfacción para el curso. Y por mi parte sería todo. ¿Alguna duda, pregunta, Melissa? no, Alejandro, por mi parte todo quedó muy claro. Ahorita en un momento contesto la encuesta de satisfacción sin problema. Ok, muy bien. Me Muchas llevo estos datos adquiridos aquí y ponerlos en práctica porque ahora sí que hay cosas que son muy cotidianas y no las sabemos. Así es. Muy bien, deja muestro ya por parte. Ya se hizo aquí la encuesta de satisfacción del curso y aquí ya me va a aparecer pues los resultados de los compañeros que hayan respondido las preguntas, ¿no? Y pues muchas gracias, Melissa. La verdad agradezco mucho tu tiempo.